Listo, ¿ya están de regreso? Ya, profesor. Muy bien. Bueno, entonces terminamos esta parte referente a los trabajos de las mujeres y los trabajos de los niños. Y a partir de este momento nos vamos a abocar al estudio de los trabajos especiales. Los trabajos especiales. Que están regulados de manera concreta en la Ley Federal del Trabajo. Son varios los trabajos especiales que están regulados en esta ley secundaria del 123 constitucional y nos vamos a abocar al estudio de los más importantes, naturalmente, y los que se usan, los que actualmente se desempeñan. Recordemos que esta ley fue una consecuencia directa de una reforma que se dio a la Constitución del 57, el 5 de febrero de 1917, pues bueno, hasta cierto punto pudiera haber algunas cuestiones fuera de tiempo. Pero bueno, vamos a iniciar con esos trabajos especiales. Vamos a analizar en términos generales los siguientes: los trabajadores de confianza. Vamos a analizar también y hablar de los agentes de comercio y sus semejantes. Vamos a hablar de los deportistas profesionales, de los empleados que trabajan en domicilio, que trabajan en su domicilio, aquellos trabajadores que laboran en hoteles, restaurantes, bares y otros establecimientos análogos por sus características, aquellos trabajadores que se dedican a la industria familiar, y finalmente de aquellos trabajadores que laboran en universidades e instituciones de educación superior autónomas por ley. Aquellas instituciones académicas que tienen autonomía. El Instituto Politécnico Nacional, la Universidad Nacional Autónoma de México y todas aquellas que por ley tengan autonomía para realizar sus planes de estudio. Naturalmente vamos a retomar todas aquellas prestaciones especiales del caso concreto de cada uno de ellos, y estas prestaciones, en el caso de todos y cada uno de estos supuestos, no pueden ser inferiores a la ley, y eso es muy importante. En los trabajos especiales, a pesar de que tienen ciertas características por su desarrollo habitual, las prestaciones que se les den a cualquiera de estos sectores o cualquiera de estos empleados no pueden ser inferiores a la ley, no inferiores a la ley. ¿Okay? Vamos a hablar, eh, podemos mencionar que desde el punto de vista doctrinal, estos trabajos especiales se han clasificado de diversas maneras. Independientemente de los que hemos mencionado, digo, para que sepan por lo menos cuáles, a pesar de que ya no analizaremos algunos por sus características, pues sí están los trabajadores de confianza, también hay trabajadores que laboran en buques, tripulaciones aeronáuticas, unos que trabajan en la industria ferrocarrilera, los trabajadores que laboran en la industria de los autotransportes, aquellos que realizan maniobras de servicio público pero en territorio federal. En territorio federal, maniobras que realizan servicio público en territorio federal o en zonas federales, como algún sector a lo mejor de la construcción que se dedica a construir algún tramo de alguna carretera, alguna situación de esa naturaleza, los trabajadores del campo también,
ya habíamos comentado, los agentes comerciales y sus semejantes, los deportistas profesionales, actores también, músicos, los trabajadores a domicilio, los empleados domésticos. Todo este cúmulo de sectores son los que les he comentado que representan entonces un trabajo especial, se merece una regulación especial conforme a la Ley Federal del Trabajo. Podemos hablar también de aquellos que he mencionado, los trabajadores que se dedican a trabajar en hoteles, en restaurantes, en cafeterías, en establecimientos similares, aquellos que trabajan en industria familiar. Podemos hablar también de médicos residentes en periodo de adiestramiento, médicos residentes en periodo de adiestramiento, los estudiantes de los semestres en medicina, los más avanzados, se están preparando, a lo mejor los mandan a hacer servicio social a algún lugar en particular, o aquellos que están preparándose aquellos médicos que están trabajándose para laborar en alguna especialidad médica, naturalmente. Y pues aquellos que trabajan en universidades o instituciones de educación superior autónomas por la ley, como lo hemos comentado, todos estos trabajos especiales son regulados en la propia Ley Federal del Trabajo, artículos 181, debe ser 350 a 353 U de la Ley Federal del Trabajo. Para que ustedes conozcan, sepan de este tema, sepan de qué están hablando, sepan en dónde encontrar. Si ustedes en algún momento de su ejercicio profesional tienen la necesidad de entender estos temas, pues sepan dónde encontrarlos. Y vamos a trabajar en primer lugar, vamos a mencionar a los trabajadores de confianza. Vamos a hablar de los trabajadores de confianza. Los trabajadores de confianza, que mucho se ha dicho en torno a estos empleados, ojo, no porque digamos que una persona es trabajador de confianza o porque el patrón bautice con ese calificativo el empleado, quiere decir que ya es un trabajador de confianza. Claro que no, desde luego que no. Los trabajadores de confianza se definen no porque el patrón haya dicho que son de confianza, sino por las actividades que desempeñan. Por las actividades que desempeñan. ¿Okay? Los trabajadores de confianza, entonces, entendemos que son aquellos empleados que tienen ya lo hemos mencionado, algunas funciones de dirección, de inspección, funciones de inspección, de vigilancia, de fiscalización, que sería prácticamente lo mismo, la vigilancia, la fiscalización, revisar, ver, checar, y que estén, además, estos trabajadores o empleados de confianza van a ser aquellos que estén relacionados con trabajos personales o con el trabajo personal, o que tengan una relación personal y directa con el patrón, en su industria, en su establecimiento, en su casa, en su lugar de trabajo. Evidentemente una secretaria sí es una empleada de confianza, un gerente es un empleado de confianza, un director, un auditor, un contador, desde luego. No sé si lo vieron esto ustedes en derecho mercantil, pero con los contadores se hace una distinción doctrinal entre los contadores públicos y los contadores privados. Los contadores privados son los que están en la nómina de alguna empresa, los que trabajan específicamente para un patrón y además no prestan sus trabajos o su trabajo para otras personas, solamente para uno en particular. La relación, si es laboral, no es una relación de servicios profesionales y de esta manera, pues se considera que la relación es laboral. Eso es lo que dice la doctrina, que es un contador privado. Un contador público, contrario census, un contador que además de trabajar para una persona, puede trabajar o de hecho labora para otras personas más. Tengo varios clientes, no tengo un horario determinado, trabajo en mi oficina, no en el establecimiento
o la fuente de trabajo, recibe un pago de honorarios, no propiamente un salario, y por eso es público, porque puede trabajar en un momento dado para otras personas, para más de una persona, y pues la relación es una prestación de servicios, no es un contrato individual o colectivo de trabajo. Un corredor, por ejemplo, si yo voy a elaborar con una póliza con un corredor, no quiere decir que el corredor o el notario en un momento dado sean mis empleados, por supuesto que no. Esto lo deberían haber visto en factores independientes en derecho mercantil. Pero en ese sentido, entonces, estos personajes, les comentaba, los contadores, tienen acceso a información sensible por parte de los patrones. Si los patrones ponen en las manos del contador, si el contador está en mi nómina, trabaja para mí y tiene acceso a mi información fiscal, pues por supuesto que es un empleado de confianza. Los choferes en un momento dado pueden también ser un empleado de confianza, directores, administradores, gerentes, en general todos aquellos que actúen en representación del patrón y por ende los obligan a tener una relación directa con sus trabajadores. ¿Okay? Estos empleados de confianza, por su naturaleza, pues conviven la mayor parte del tiempo a lo mejor con el patrón. ¿Tienen alguna duda de esto que estoy comentando? No, profesor. Ok, gracias. No, profesor. Gracias. Bueno, estos trabajadores de confianza tienen algunas restricciones. Hay algunas restricciones. Para empezar, como ya lo saben todos, los trabajadores de confianza no pueden ser sindicalizados. No pueden formar parte de los sindicatos, en primer lugar. En segundo lugar, y esto ya es en materia, esto es un tema del derecho colectivo del trabajo, cuando hablamos de derecho colectivo del trabajo, cuando hablamos de sindicatos, podemos hablar de huelgas, hay un procedimiento específico para establecer las huelgas y necesitamos contar a los trabajadores que eh, están de acuerdo con esta huelga. Si nos vamos a pleito en materia laboral para saber si oficialmente y conforme a la ley estalla la huelga o hay una huelga formal, en algunos pleitos se hace el cómputo de los trabajadores que están de acuerdo en esta huelga. Si no se cumple con el número de trabajadores, pues no se da, pero hay un procedimiento especial para hacer un reconteo, un recuento para contar a aquellos trabajadores que sí están de acuerdo con la huelga. Obviamente, los trabajadores de confianza no pueden computarse para estos recuentos en caso de que estalle alguna huelga. En pocas palabras, no se toman en consideración para computar a aquellos trabajadores que estallen en huelga, ni en el cómputo general ni en el recuento. ¿Tienen alguna duda de esto que les estoy comentando? No, no, profesor. No, profesor. Gracias. Evidentemente, los trabajadores de confianza, y esto es importante, no pueden fungir o no pueden hacer las veces, no pueden ser representantes de los trabajadores. Un segundo. Gracias, es que se estaba acabando la batería, pero gracias. No pueden entonces ser representantes de los trabajadores. ¿Ok? Porque evidentemente los trabajadores de confianza tienen una relación y un trato íntimo, un trato estrecho con los patrones y esto podría ocasionar un conflicto de intereses entre el resto de la población de los empleados, aquellos que sí son sindicalizados y los intereses del patrón. Seguramente un trabajador de confianza, a lo mejor por la relación que lleva el patrón, pues puede llegar a favorecer, puede llegar a decir, puede llegar a comentar alguna situación que perjudique justamente los intereses de los trabajadores sindicalizados. Por eso es que los trabajadores sindicalizados de ninguna manera podrían fungir o actuar como representantes de los propios trabajadores. ¿Alguna duda con esto que estoy comentando? No, profesor. Ok. No. Gracias. Entonces es lo que comentamos de los trabajadores de confianza. Vamos a hablar de los agentes de comercio.
sus análogos o semejantes, ¿no? Estos trabajadores tienen un capítulo especial en la Ley Federal del Trabajo. Podemos hablar de los artículos 285 a 291 aproximadamente de la Ley Federal del Trabajo. Estamos refiriéndonos a personas en particular. Podríamos hablar de agentes de seguros, agentes de comercio, vendedores, los que se les conoce como los impulsores de ventas o negociadores, ahorita platicamos de eso, o sus semejantes. Estos trabajadores son empleados que justamente laboran para un patrón en particular. Por supuesto que hay una relación laboral, trabajan para una empresa, pero su actividad es preponderantemente comercial frente a algún cliente. Solamente en el caso de que alguno de estos personajes realice alguna operación aislada, es decir, realice alguna operación por su cuenta y en nombre de otra persona que no sea el patrón, pues se la va a considerar como trabajadores independientes. Pero si yo trabajo para una empresa en particular y me dedico a cerrar negocios, y me dedico a vender seguros, y me dedico a cerrar tratos comerciales, no sé si hayan escuchado, repito, en mercantil, acerca de los intermediarios financieros. Intermediarios financieros. ¿Han escuchado hablar de los intermediarios financieros, muchachos? Yo no. ¿No? ¿Han escuchado el término vulgar de broker? ¿Alguien sabe qué son los brokers famosos? ¿Tampoco han escuchado este término? Sí, pero no sé bien la definición. Ok. Pues los brokers son intermediarios financieros. Se trata de una persona que se dedica específicamente a cerrar tratos. Esto es un tema íntimamente relacionado con el derecho mercantil. Son personas que les interesa cerrar negociaciones en representación de algún comerciante en especial. Por ejemplo, eh, comerciante o de alguna persona. ¿Qué pasa si yo tengo una casa y la quiero vender o la quiero rentar, pero yo no tengo tiempo o no sé cómo hacerlo? Entonces voy y le voy a tocar la puerta a Century 21. Century 21, que sí es una empresa que se dedica específicamente a este tipo de operaciones inmobiliarias. Oye, Century, quiero rentar mi casa, pero no sé cómo. Sí, cómo no. Yo te voy a rentar tu casa, necesito esta documentación, pero a cambio de eso yo voy a obtener una ganancia, que ese es el quid o el pormenor o el punto fino del derecho mercantil. Los actos de comercio son actos de comercio o actos mercantiles porque desde el punto de vista de tres criterios, básicamente lo que se pretende es obtener un lucro significa una ganancia, o se actúa con especulación comercial. La especulación comercial es ese ánimo de obtener un lucro. Obviamente esto es de derecho mercantil. Century 21 no me va a rentar mi casa nada más porque yo le caiga muy bien. Century 21 va a rentar mi casa porque quiere obtener una ganancia, porque vive de ello, porque es un comerciante en el mundo del derecho. De ahí que ya se los había comentado en sesiones anteriores, a mí lo personal no me termine de entender mucho esta situación o de gustar mucho, porque estos personajes además ganan sus salarios por comisión. Si vendes, doy más. Entre más vendas, más te pago. Entonces, la comisión, para empezar, es un contrato mercantil. Esto los había platicado. ¿En qué consiste esta comisión mercantil? Si ustedes conocen el contrato de mandato en materia civil, es aquel acuerdo de voluntades por virtud del cual una persona que se llama mandante le va a encargar a otra persona que se llama mandatario para que ejecute actos jurídicos en su nombre y en su representación. Oye, necesito que vayas a hacer una compra en mi nombre y en mi representación. Y entonces yo les doy facultades a ustedes para que vayan a hacer esa compra, una compra-venta, que es un contrato,
que es un acto jurídico en mi nombre y en mi representación. Pues el homólogo en materia mercantil es la comisión mercantil. Se vale que un comitente le encargue al comisionista, que son las dos partes, comitente y comisionista. El comitente le va a encargar al comisionista para que en su nombre y en su representación ejecute actos de comercio, como la compra-venta de mercancías. Si tú vendes, ambos nos vamos a enriquecer. Obviamente el comitente se va a enriquecer. Es el contrato de mandato con especulación o con ánimo de obtener un lucro, con especulación comercial. Entonces, entre más vendas, más te pago. Si tú vendes algo, yo te pago una comisión. Si vendes muchas veces, te pago muchas veces comisiones. De ahí que la relación pudiera ser mercantil y no necesariamente laboral. No obstante lo anterior, como se los he comentado, pues hay una regulación en la Ley Federal del Trabajo 285 al 291 y asumimos entonces conforme a esta ley que los salarios consisten o son consistentes en las comisiones que trabajan estos agentes. Entre más seguros venda, más comisiones voy a tener y más dinero voy a obtener. Entre más inmuebles rente, más dinero voy a generar porque voy a tener mayores comisiones. Gana por comisión, por operaciones cerradas. Eso es también un broker. Oye, yo necesito encontrar un comprador para mi automóvil. Lo estoy vendiendo. Pues hay una persona que interviene entre el comprador y el vendedor. Yo voy a buscar compradores. Yo te pongo en contacto con el vendedor, yo voy a hacer como intermediario financiero, vulgarmente broker, yo voy a hacer que las cosas sucedan, yo voy a hacer que esa operación de compra-venta suceda, voy a beneficiar al vendedor porque pues va a vender el producto, se va a enriquecer, pero a cambio de eso, obviamente, yo voy a pedir una cantidad, yo voy a tener derecho a enriquecerme, a obtener una comisión. Eso es un intermediario financiero. Ganan por comisión, ganan si cierran operaciones. Si en un momento dado, porque también hay una causa especial, se puede poner un límite o un mínimo para que estos comitentes o estos trabajadores puedan trabajar, por ejemplo, al mes o a la quincena, de manera periódica. Si no cumplen con ese mínimo, la relación de trabajo se puede terminar sin responsabilidad para el patrón. Tú tienes que vender al mes por lo menos 5 pares de zapatos de Andrea. Si no vendes por lo menos 5, ya, damos por terminada la relación de trabajo. A menos que no se hayan podido vender estos 5 zapatos como mínimo por causas no imputables al patrón, al trabajador, perdón, al trabajador, en este caso será la persona, el comisionista, ¿no? Oye, es que se vino la pandemia, no es mi culpa, ¿no? Tiene dinero ahorita, hay pandemia, está cerrado todo, estamos en la casa, hay contingencia, todo esto, no fue mi culpa. Bueno, pues eso no fue imputable. Y lo mínimo que se le puede pagar a estos trabajadores, evidentemente, sería pues, por lo menos el salario mínimo establecido por las autoridades, si es que no llegaran a vender eh, todos sus productos o su mínimo de productos, por lo menos tendrían que eh, pues generar, el patrón tendría que pagarles por lo menos el salario mínimo. Máxime si no fue por una situación imputable al comisionista o al empleado o trabajador. ¿Tienen alguna duda de estos agentes de comercio semejantes? No. No. Ok. Bueno, vamos a hablar de otro sector más, de otro trabajo especial, que son los deportistas profesionales. Vamos a hablar de los deportistas profesionales. Y aquí podemos hablar de un gran cúmulo de personajes, de un sector bastante amplio. Podemos hablar de los futbolistas, vamos a hablar de las deportistas que se dedican al béisbol, podemos hablar de aquellos que se dedican al frontón, al box, a la lucha libre, todos los que se les ocurran, sus análogos, halterofilia, cricket, golf, corredores de carro incluso. Ya hay hasta una sección de deportes, creo que en videojuegos. Bueno, habrá que ver si entran o no, pero ya se considera como un deporte. Entonces, todos aquellos
análogos todos estos deportistas. Y estamos hablando de deportistas que ya practican el deporte a nivel profesional. Aquellos deportistas que practican o profesan el deporte a nivel profesional ya ganan dinero de su actividad deportiva, viven de ello, es lo que saben hacer, a eso se dedican y de eso viven, trabajan de eso y obviamente de eso comen sus familias. Incluso, pues no sé si lo sepan, ya hay ramas específicas y concretas en el mundo del derecho, y una de estas ramas novedosas ya es el famoso derecho deportivo, que se dedica justamente a estudiar todas estas vicisitudes, derechos y obligaciones en torno a las personas o a los personajes que se involucran en este mundo del deporte. Si a alguno le interesa, pues puede abocarse a ello. Entonces, estos deportistas que trabajan, que además se considera una relación laboral, evidentemente deben de tener un patrón. El patrón puede ser una empresa o puede ser un club deportivo. El América, el Cruz Azul, el Canelo, el Checo, lo que ustedes quieran, ¿no? Bueno, trabajan para una empresa o trabajan para algún club en particular. No quiero hablar de temas internacionales porque estamos hablando de derecho mexicano, derecho laboral mexicano, pero pues alguno de estos personajes podría tener algún tipo de espectáculo o algún tipo de participación en alguna liga o algún campeonato internacional, por decir algo, ¿no? Y estos contratos que van a desarrollarse entre patrones y trabajadores que se educan en la industria del deporte a nivel profesional pueden ser por tiempo determinado, por tiempo indeterminado, no sabemos cuánto va a durar, puede ser también por una o varias temporadas, el campeonato de invierno, el campeonato de verano, el campeonato de otoño, puede ser por temporadas, o también por funciones o actividades especiales, actividades en especial. ¿Okay? Si no se pacta específicamente de qué manera se va a contratar entre patrones y trabajadores en este tema de la industria deportiva, entonces se va a entender que la relación se celebra por tiempo indeterminado. Oye, no especificaste si yo voy a trabajar para ti nada más en este campeonato o en esta liga. Como no lo especificaste, no establecimos un tiempo en especial o algún evento en particular o alguna función, la ley entiende entonces que la relación va a ser por tiempo indeterminado. ¿Ok? No establecemos cuándo se va a acabar, simple y sencillamente. Y de acuerdo a lo que establece el 294, el artículo 294 de la Ley Federal del Trabajo, estos profesionistas profesionales, el salario que tienen que percibir se paga en principio por unidad de obra o por trabajo desempeñado, por tiempo. ¿Cuánto tiempo vas a trabajar? ¿Cuánto tiempo has dedicado a los entrenamientos? ¿Cuánto tiempo has trabajado conmigo? ¿Cuánto tiempo dura el partido? ¿Cuánto tiempo dura la pelea? ¿Cuánto tiempo dura la carrera? Mm, También podemos establecerlo así. Podemos establecer que el trabajo dure por eventos, por ejemplo. ¿Cuánto tiempo dura tu evento? ¿Cuánto tiempo dura como les comentaba, esta liga, etcétera? O por temporadas incluso. Si existe alguna controversia referente a estas transmisiones eh, por televisión, si existe alguna controversia referente al periodo de tiempo por el que van a trabajar, si existe alguna controversia referente a las funciones que van a desarrollar, si existe alguna controversia referente a eh, la actividad o el deporte que tienen que practicar en un momento dado en el campeonato, lo van a decidir las autoridades competentes. Evidentemente, hasta hoy, juntas de conciliación y arbitraje o, bueno, algún órgano interno cuando se trate de algún deporte en particular. Y ningún trabajador puede ser transferido, esto pasa mucho, pues, sobre todo en algunos, donde lo escuchamos a todas luces, es en los temas de fútbol. Ningún trabajador puede ser transferido a otro club o a otra empresa sin su previo consentimiento. Si yo te voy a trasladar de la América al Cruz Azul,
por decir algo, tiene que haber consentimiento por parte del jugador. Y naturalmente hay una prima, se habla de una prima a la que tienen derecho estos deportistas profesionales. Pero esta prima, esta ganancia adicional, que además es una ganancia adicional a la que tienen acceso estos deportistas, tiene reglas especiales. Por ejemplo, reglas de esta prima especial para los deportistas o profesionistas de la industria del deporte. Si se va a pagar esta prima a los trabajadores o a los deportistas, desde el principio el club o la empresa que contrató a estos deportistas tiene que ser del conocimiento de los trabajadores o de los deportistas cuáles son las condiciones que tienen que cumplir o cuál es la normatividad o el reglamento que tienen que cumplir para que sean acreedores a la prima. Reglamento o normas para accesar a la prima. ¿Hasta aquí tienen alguna duda, jóvenes, de lo que estoy comentando? Sí, es cierto que ya hay como una especialidad en derecho deportivo. Sí, es justo lo que les estaba comentando hace un momento. Que hay una especialidad en derecho deportivo y esto ha crecido muchísimo. Incluso en materia penal, ustedes no me tocó darles materias penales en esta ocasión, pero les comentaba a los muchachos de pericial cuando veía esto, que en el Instituto Nacional de Ciencias Penales, en el INACIPE, luego dan conferencias, aparte de que dan ponencias interesantes y son gratuitas además, llevan a personajes interesantes, está por ahí eh, está Rodríguez Manzanera, está su esposa Lima Malvido, perdón, y a veces hablan de victimología, etcétera. Y en alguna ocasión llevaron al abogado del Real Madrid y estaba platicando justamente de las implicaciones que en materia penal allá en España podrían tener estos especialistas del derecho deportivo y todas las faltas y todos los asuntos que se implican. Pero sí, desde luego que ya hay una especialidad en derecho deportivo y aquí en México también lo hay, que hasta donde tengo entendido no está tan desarrollada, no está tan propagada, no es común, pero sí la hay, efectivamente, Martín. Así es. Si les interesa, les digo, estos temas son gratuitos, les puedo conseguir información referente a estas ponencias en el Instituto Nacional de Ciencias Penales, aquellos que quieran saber o de penal o de derecho del deporte. ¿Respondí? ¿Hay alguna otra duda? Ok. Bueno, entonces, esta prima a la que van a tener acceso estos deportistas a nivel profesional, naturalmente va a estar establecida con base en los criterios del club, de la empresa eh, que vaya a contratar. A lo mejor algún club de mexicano de fútbol tiene algún criterio diferente, pagan más, pagan menos, por goles metidos, por posesión del balón, no lo sé. Depende en un momento dado de las condiciones que establezca el club. Y esa es la segunda regla, que la prima se va a basar en los criterios o las políticas que establezca el propio club o la propia empresa. Puede ser además la categoría del evento, no es lo mismo jugar un partido de la Liga MX que jugar en el Mundial de Qatar, evidentemente. Hay que hablar también de las funciones que van a desempeñar estos deportistas. Podemos hablar de los equipos, a lo mejor cada equipo tiene un rango o criterios especiales. También depende mucho de la figura y del deportista en particular. No podemos hablar, no es lo mismo hablar de un jugador de primera división A, de hablar uno a nivel profesional, la antigüedad que tenga la empresa o el club. Todos estos criterios para fijar la prima pues van a depender en un momento dado de los en particular de los empleadores. ¿Tienen alguna duda de eso que acabo de mencionar? Ok. No, Ok. Bueno, esta prima no puede ser menor al 25% del salario, no puede ser menor al 25% del salario, por lo menos para los deportistas que ejercen a nivel profesional. Si la prima es menor al 50%, superior al 25%, pero aquí lo voy a anotar, superior al 25%, pero menor al 50% del salario del deportista,
Anualmente, la prima se puede aumentar 5%. Anualmente, la prima se puede elevar 5% hasta llegar por lo menos al 50% del salario del deportista. ¿Y me di a entender o no? Lo mínimo es 25%. Eso es lo mínimo. 25% del salario del deportista. Ahora, si me están pagando más del 25%, pero todavía no llego al 50% de esa prima del monto de mi salario, pues cada año me aumentan 5% más de esa prima, hasta llegar al 50% de mi salario, por lo menos. Así tendría que funcionar. ¿Alguna duda hasta esto? Ok, No, gracias. Y entonces, estos deportistas profesionales, laboralmente hablando, también tienen ciertas obligaciones. Vamos a hablar de las obligaciones que tienen estos deportistas profesionales. En primer lugar, evidentemente, tienen que someterse a la disciplina establecida en la empresa club. Tienen que someterse a la disciplina. Claro, ahorita vamos a ver que no pueden poner en riesgo su vida. Vamos a platicar de todo eso. Pero cierto rango de entrenamiento del club es que nosotros no nada más entrenamos los sábados a las 7 de la mañana, también los domingos. Así es el ritmo de trabajo. ¿Le entras o no le entras, trabajador? Sí, yo sí aguanto el ritmo. Entonces estoy obligado a someterme a la disciplina en cuanto a entrenamiento que establezcan estas empresas o estos clubs. Tienen además la obligación de presentarse o de concurrir a las prácticas de entrenamiento, de entrenamiento, de preparación, de adiestramiento, que es lo mismo, de adiestramiento, de desarrollo. Tienen la obligación de concentrarse específicamente en los eventos o en las funciones que estos deportistas van a dar. Ahorita tu único problema y tu concentración debe de ser el primer partido del mundial. Eso es lo único en lo que te tienes que concentrar y abocar ahorita. Tienes por ley esa obligación porque tú trabajas para mí. ¿Ok? Tienen también la obligación, en caso de que sí sea necesario, de hacer los viajes de traslado necesarios para desarrollar estos eventos o funciones. La selección mexicana se va a ir entonces de viaje y es parte de sus obligaciones laborales acudir a esas funciones, hacer esos viajes, obviamente con la normatividad establecida por la empresa, por la compañía o por el país en un momento dado, y naturalmente los gastos de transportación, de hospedaje y de alimentos tienen que ser cubiertos por el patrón, por la empresa, por el club. Esto ya lo sabíamos, pero bueno, es una cuestión que viene establecida en la ley. Hay una cuarta obligación y es consistente en el respeto. Hay que respetar los reglamentos locales, nacionales, internacionales, que rigen concretamente la práctica deportiva a la que se van a someter o el espectáculo al que van a acudir. Está prohibido, naturalmente, faltarle al respeto a los compañeros de trabajo, a los rivales, a los jueces, en palabra u obra, igualito que la selección mexicana. Respetan demasiado y nunca agreden y nunca insultan. Pero eso se supone que está prohibidísimo, señores. Eh, ¿Hasta aquí tienen alguna duda de lo que hemos comentado? No, Bueno, no, profesor. ok.